Goji Gertino presenta otro informe para la comunidad del transporte y gente que lo utiliza. La historia del ferrocarril Midland. Fundación, desarrollo y desmantelamiento. La historia de este ferrocarril se remonta a mediados de 1904. La idea fue de Enrique Lavalle, el cual pidió la concesión para construir una línea de ferrocarril, de Barracas al Sud hasta Adolfo Alsina, y el 16 de septiembre de 1904, por medio de un decreto provincial se le otorgó tal pedido, siendo una línea de trocha angosta entre Puente Alsina y Carué. El nombre de este ferrocarril se le denominó como Buenos Aires Midland Railway, que en español significa Ferrocarril Central de Buenos Aires. El nombre se encontraba en inglés ya que el nombre en español ya estaba siendo utilizada por los hermanos Lacroze para su ferrocarril, el cual es el actual ferrocarril Urquiza. Los trabajos de construcción comenzaron en 1907, y en noviembre de ese año el tramo ya había llegado de Puente Alsina hasta La Noria. Con un tramo de 13 kilómetros, los pobladores pidieron habilitar el tramo con el fin de tener transporte, y el 8 de enero de 1908, se inauguraría el primer tramo que consistiría entre Puente Alsina y la estación La Noria, actualmente conocida como Ingeniero Budge. El ramal entonces continuó trabajando en extenderse hasta su destino, pero en el medio empezaron a tener conflictos con la Compañía General de Ferrocarriles de Buenos Aires, que sería un conflicto muy importante. Estos dos ferrocarriles tenían pocos kilómetros de distancia uno del otro, lo que significaría que las dos empresas tendrían que competir entre ambas, ya que tendrían tráfico de carga. Eso sí, gracias a la Ley 2793 de ferrocarriles, el Midland se vería beneficiado al ser concesionado antes de la construcción del otro ferrocarril. Sin embargo, seguirían siendo una competencia uno al otro. Ninguna de las dos empresas cesó su expansión, y el Midland por poco demanda a la Compañía General por la construcción como competencia. Después de un tiempo, la solución a este conflicto resultó en un trato entre ambas empresas, en la que debían tolerar la existencia del uno al otro, y a modo de resolución, compartieron la estación Plomer ambos ramales. Para 1909, surgió otro nuevo problema para la construcción al destino final de Carué, ya que el recorrido pudo llegar hasta la estación San Sebastián, pero la empresa se encontró en unos graves problemas económicos debido a conflictos externos. En este momento, las compañías del Ferrocarril del Sud y Ferrocarril del Oeste decidieron continuar con el proyecto del ramal y finalizar las obras y hacer un par de cambios. Es por eso que de San Sebastián a Carué las estaciones toman una arquitectura distinta, ya que cambiaron la empresa constructora. El tramo entre Puente Alsina y San Sebastián pudo ser habilitado a mitad de 1909, y el tramo final a Carué fue inaugurado el 1 de julio de 1911, completando el recorrido. Así, el ferrocarril Midland quedaría de este modo. La primer parte sería entre la estación principal Puente Alsina y la actual estación Ingeniero Budge, pasando por los partidos de Lanús y Lomas de Zamora. Contiene un total de 5 estaciones. La segunda parte vendría a ser entre el Ingeniero Budge y Libertad, pasando por los partidos de La Matanza, Morón y Merlo. De acá destacan las estaciones de Aldo Bonzi, Rafael Castillo y Libertad, que eran transitadas con frecuencia. Esta parte del recorrido tenía unas 10 estaciones. La tercer parte vendría a ser entre Libertad y San Sebastián, y acá es donde el tren se adentraría en el interior de la provincia de Buenos Aires. Atraviesa los partidos de Merlo, Marcos Paz, Las Heras, Navarro y Chivilcoy. Contiene un total de 12 estaciones. La cuarta y última parte, finalizada por el Ferrocarril del Sud y Oeste, sería entre San Sebastián y Carué, pasando por los pueblos de Alberti, 25 de mayo, 9 de julio, Carlos Casares, Hipólito Yrigoyen, Daireux, Guaminí y Adolfo Alsina. Tiene un total de 28 estaciones. Esto da un total entero de 55 estaciones, en un recorrido de larga distancia y metropolitano, atravesando varios pueblos que empezaron a poblarse con el ferrocarril.
En ese momento, el material para correr los servicios de pasajeros resultaron ser un par de locomotoras, las cuales habían sido prestadas al Midland por separado, es decir, a varias empresas distintas, teniendo un total de 4 locomotoras para hacer el servicio entre Puente Alsina, Libertad y San Sebastián. Cuando el tramo a Caroe fue inaugurado, se compraron más locomotoras inglesas con el fin de aumentar la frecuencia de los trenes. Todo se mantendría hasta 1935, donde empezó una época de competencia entre los ferrocarriles y el transporte automotor. Para poder ganarle a esta competencia, se inició un plan de fabricar coches motores. Fue así que en 1939 fueron compradas y entregadas unas 10 unidades de coches motores Birmingham para su uso metropolitano, encomiendas y larga distancia. Unas 4 unidades se usarían entre Puente Alsina y Libertad, otras 4 para los servicios a Caroe y otros 2 para el transporte de encomiendas. Originalmente, los coches iban a prestar servicio unos años antes, pero vinieron con demasiadas fallas técnicas que tuvieron que ser reparadas en los talleres de Puente Alsina y Libertad. Con la incorporación de estos coches motores, los tiempos de viaje fueron reducidos en horas, lo cual sumado a la urbanización, comenzaron a generar mayor demanda de pasajeros. A su vez, esto requería por lo tanto la incorporación de más servicios, pero la utilización de dichos coches parecía no dar abasto, así que fueron construidos unos coches remolcados intermedios entre las formaciones de 2 coches motores, con el fin de aumentar la capacidad de pasajeros. Esto funcionó a medias, ya que entre Puente Alsina y Libertad aún continuaba en pie la demanda que pudo ser atendida. En 1947, todos los ferrocarriles ingleses pasan a ser parte del Estado Nacional, y por lo tanto son estatizados. Con esto, el ferrocarril Midland empezaría a recibir un par de cambios. En primer lugar, la infraestructura fue renovada, y se unió a lo que es el Ferrocarril General Belgrano. Con esto, se dio la idea de construir un empalme entre Aldo Bonzi y Tapiales, uniendo el tramo de Midland con el de la Compañía General de Buenos Aires. Así, el Midland sería renombrado como Ramal M, y el ramal de la Compañía General como Ramal G. Alrededor de la década de 1950, se construye dicha unión entre Aldo Bonzi y Tapiales, permitiendo al Ramal M llegar hasta Buenos Aires. Luego, en esta época empezaron a ser radiados los coches motores Birmingham, los cuales se encontraban en problemas graves por su capacidad, por los coches motores Gans, los cuales venían de otros ferrocarriles y tenían la misma edad que estos coches motores. Su fin fue el tramo entre Puente Alsina, Libertad y Caroe. Los últimos coches Birmingham pasaron a ser un servicio de empalme entre Aldo Bonzi y Tapiales, utilizando la vía implementada. También, cabe destacar que desde hace tiempo habían comenzado a correr trenes locales que terminaban en la estación Henderson. Pero, luego de todo esto, es cuando las cosas empiezan a tomar un rumbo distinto. Alrededor de 1962, muchas cosas en el gobierno empezarían a cambiar, y entre las dictaduras seguidas que empezaban a cambiar la economía del país, entrando en varias crisis y cambios de ideas, se tocó el tema de la clausura de los ferrocarriles. Se dividieron en sectores muchísimos estudios alrededor del país, y entre los 245 que le tocaron al ferrocarril Belgrano, 5 pertenecían al Midland, lo cual lo hacía automáticamente peligrar e involucrar el problema. Los análisis, para la perspectiva de Ferrocarriles Argentinos, clasificaban cuáles eran los ramales que eran de forma comercial, no convenientes. Es decir, basándose en las ganancias y pasajeros transportados del ferrocarril. Se analizan qué servicios corren, la cantidad de pasajeros, y el personal adjudicado a los ramales. En 1968, se tachó luego de los informes, que el recorrido entre Plomer y Caroe. Con estos ramales, el gobierno debía analizar desde el punto de vista de ganancias y estrategias, ignorando por completo el significado del tren de pasajeros, debido al estado del ramal, y las pocas cantidades de pasajeros transportados. El ramal M se encontraba en peligro de ser no solo clausurado, sino desmantelado por completo. Sin embargo, los trenes hasta el recorrido final siguieron circulando.
pero el fin se prestaría en 1977, cuando el dictador Jorge Rafael Videla firma el decreto 547,77, donde se procedía a clausurar y desmantelar miles de kilómetros de vías en el país. Sin embargo, por la construcción del ramal G4 del Belgrano, que hacía empalme con la estación terminal, se decidió por suspender la clausura un par de meses, dándole un poco más de tiempo de vida al ramal M. Pero finalmente, el día del cierre llegó. El 24 de agosto se procede a habilitar el desmantelamiento de vías entre Plomer y Carué, haciendo desaparecer el ramal de forma definitiva. El 12 de septiembre, correría el último servicio desde Carué hasta Buenos Aires. 10 días después del último servicio prestado, comenzarían por desmantelar las vías, quitando tanto los rieles como los durmientes. Las estaciones quedarían abandonadas a su total suerte. El ramal pudo haberse quedado para servicio de carga, pero convenía menos que el de pasajeros porque pasaba por zonas poco pobladas, y habían recorridos más estratégicos para los pueblos importantes. Como siempre, viendo el ferrocarril para las ganancias. La desaparición y el abandono de la traza es más que obvio que condenaron a cualquier posibilidad de regreso del ramal, ya que las carreteras y usurpaciones tomarían el ramal mucho tiempo más adelante. Si ustedes van alrededor de este tramo, aún hay un par de restos en algunas zonas, dando indicios de que alguna vez hubo un ferrocarril en esos lugares. En cuanto al tramo entre Libertad y Plomer, no corrió buena suerte tampoco. Por una parte, no se clausuró, sino que con la eliminación del tramo de Plomer en adelante, se habían quedado sin servicio alguno. Pero lo que condenó a este tramo sobreviviente fue que Ferrocarriles Argentinos elevó el sector como potencialmente no conveniente a su gerencia de planeamiento. Fue así, que en 1978 se decidió por clausurar ese tramo, el cual ya de plano no recibía tráfico alguno. Y de esa forma, es como el ferrocarril Midland murió. Por otra parte, la parte activa entre Puente Alsina y Libertad fue dividida, y ahora existían los servicios desde Buenos Aires, del ramal G, hasta la estación Libertad, y el tramo a Puente Alsina tendría un servicio que terminaría en Aldo Bonzi. Sin embargo, este último empezaría a recibir alrededor demasiada urbanización, lo que trajo con ello mucha inseguridad, que aumentaría con el paso de los años a dañar la infraestructura y calidad del servicio. Mientras tanto, todo el tramo que fue clausurado, quedó abandonado completamente. Las estaciones fueron tomadas como edificios o viviendas, y entre la traza se llenaron de casas, u objetos que ahora impiden el paso del tren. El servicio entre Buenos Aires y Libertad, por su parte, recibiría material nuevo del G para prestar los servicios, y como detalle extra, debido a la urbanización del partido de Merlo, se decidió por parte de las autoridades ferroviarias prolongar el tren hasta el kilómetro 34, y así nació la estación Marinos del Crucero General Belgrano en 1983, como cabecera terminal del ramal, ubicada en la ciudad de Parque San Martín de Merlo. En 1993, los ferrocarriles se privatizan, y en mayo de 1994 el servicio pasa a la órbita de la empresa Metropolitano, creando lo que hoy se conoce como la línea Belgrano Sur. Actualmente, el servicio pasó a reestatizarse nuevamente. Y para rematar, hace relativamente poco, murió definitivamente otra parte del ramal. Hablando del mencionado ramal Aldo Bonzi, Puente Alsina, la originalmente primer parte del tramo, fue suspendida en 2017 con la excusa de renovar vías y revisar la traza. Luego de esa alerta, el tren jamás regresó. La verdadera razón por la que este ramal fue cerrado, fue por la enorme inseguridad y las condiciones pésimas en las que el servicio estaba prestándose, además de poner una excusa diciendo que poca gente utilizaba el ramal, cosa que no era verdad. El tema de la seguridad y la infraestructura no es obra de nada, sino de la propia empresa, del mismo gobierno, que prefiere cerrar el ramal, antes que solucionar los problemas, los cuales es más que obvio que tienen soluciones que no sean borrar el servicio. Y con esto, lamentablemente se pierde lo que fue el tramo inicial de este ramal, ya que los terrenos fueron cedidos de una vez. Un triste final para un tramo de ferrocarril. Como está en la actualidad lo que fue el ferrocarril Midland.
En la actualidad, lo que alguna vez fue el ferrocarril Midland apenas tiene rastro alguno de lo que fue una vez. Se mantiene activa solamente la parte entre kilómetro 12, cercana a Aldo Bonzi y Libertad, además de la mencionada estación Marinos del Crucero General Belgrano. Se trata de dos servicios del Belgrano Sur, uno que parte desde la estación Sáenz y utiliza el empalme de Tapiales para ir a Aldo Bonzi y atravesar el ramal hasta terminar en la estación Marinos del Crucero General Belgrano. Por otro lado, existe un pequeño servicio que parte desde la estación Libertad y se desvía hasta la estación kilómetro 12. También, cabe destacar que se utilizan locomotoras remolcando coches Materfer, y en el servicio a kilómetro 12 se utilizan los coches motores CMR, que fueron comprados hace poco tiempo. También, un detalle interesante es que fue añadida una segunda vía, y ahora ambos trenes pueden circular en sentido ascendente y descendente por separado. Las estaciones están renovadas y por ahora, solo por ahora, no parecen prepararse novedades para este ramal por parte de Trenes Argentinos. Pero a pesar de todo, puede volverse a restablecer parte del ramal algún día. Por más difícil que suene creer, y por más que se insista, el ramal M no podrá regresar a lo que alguna vez fue. Saliendo de Marinos del Crucero General Belgrano, las vías ya no existen, y mucha parte del tramo fue usurpado, haciendo cada vez más difícil la vuelta del servicio, además del deterioro de la traza y que en algunos casos la demanda de pasajeros seguiría siendo bajísima. Lo que sí se podría hacer, y se planteó varias veces, es implementar un servicio hasta Mariano Acosta, con el fin de extender el servicio. Si llegáramos a ponernos más ambiciosos, se podría plantear recuperar las vías hasta Plomer, pero está el problema de las usurpaciones, y que podría no llegar a convenir. Esperemos que algún día, una parte pequeña del tramo pueda volver a la vida, junto con lo que podría ser el ramal a Puente Alsina, Aldo Bonzi. El ferrocarril Midland fue un tramo parte de nuestra historia, un ferrocarril simple, pero que dio vida a varios pueblos, y mucho que brindar, para que hoy en día sea no más una sombra de lo que fue algún día. Y bueno, hasta acá llega el video. Espero que les haya gustado, y puedan compartirlo, darle me gusta, o suscribirte al canal. Puedes dejarme tu opinión acerca del tema en la caja de comentarios. También, puedes seguirme en Facebook, y también unirte al Discord del canal si sos suscriptor nuevo. Con esto terminamos el cuarto evento de videos seguidos, así que muchas gracias por estar al tanto de mis videos. En fin, nos vemos y hasta la próxima.